Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, un programa que desde hace 10 años se ilumina con el talento, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. Oye, está bueno ya, sacan los dos ahora mismo de la cocina, vamos. Samuelito, ¿qué le pasó a tu hermano? Samuelito, oye. Ay, joder, niño, se me está ahogando. Calma, mamá, ¿qué tiene el niño? Conversamos sobre la radio, un medio que exige a sus hacedores un rigor especial, considerada por muchos una verdadera escuela. En Papel en Blanco nos acompañan jóvenes exponentes del dramatizado radial, 27 minutos donde la creación comienza. Graduada de teatro en la Escuela de Instructores de Arte, mi invitada es guionista radial y televisiva. Escribe guiones para espacios habituales y novelas producidas por Radio Arte. Se desempeña como locutora en programas de ambos medios y además incursiona en la actuación radial. Bienvenida, Elaine Sotolongo. Contigo sucede algo muy especial. Tú eres parte de la casa de Canal Habana. Así es. Y me pareció maravilloso la coincidencia cuando comenzamos a investigar sobre este programa de dramatizados radiales que surge tu nombre como escritora para radio. Yo quisiera que tú me compartieras ese hermoso camino que se ha imbricado entre la radio y la televisión. Bueno, déjame decirte que todo comienza por la radio. Yo soy graduada de instructora de arte de teatro y apenas me gradué con 18 años comienzo a ejercer como maestra de teatro. Y estando en esta profesión, me entero un día de un curso de escritura de guión para radio que se da en la Sociedad Cultural José Martí. Y como desde niña a mí me gustaba escribir cuentos, poesía, me acerco, me intereso y comienzo a pasar el curso. Cuando nos graduamos, a los mejores estudiantes le dan la posibilidad de acercarse a Radio Arte, a la productora Radio Arte, y entonces ahí, me aceptan, yo feliz, y comienzo a escribir para radio. Incluso mucho antes de llegar a la televisión, yo escribía para radio. Para Radio Arte estás escribiendo un programa que se llama ¿Qué piensa usted? Cuéntame cuál es el concepto, de qué va y cómo ha sido también el recibimiento del público. Cuando yo llego a Radio Arte me muestran todos los programas que tenían en parrilla y ¿Qué piensa usted? Me llamó muchísimo la atención por la versatilidad que tiene, que te permite hablar de cualquier cosa. Y entonces comencé a escribirlo y desde ese entonces me he mantenido siempre escribiéndolo. Siempre termina con la frase ¿qué piensa usted? Porque es un programa que toca un tema e invita a la reflexión sobre ese tema. Entonces a través de la voz de los personajes se ponen diferentes puntos de vista que a veces entran en conflicto y entonces mueve un poco el pensamiento del público que le puede servir muchísimo porque son cosas de la vida cotidiana que le puede suceder a cualquiera. A mí me gustaría que me compararas el guión televisivo con el de radio para comprender un poco. Me estás hablando de este programa que no solamente lleva una investigación, por ejemplo, yo ahora mismo tengo que confesarlo, no puedo dejar de pensar en Verdad Habana, por ejemplo, que habla de plantas, de cultivos, también de temas medicinales. Cuéntame de esa diferencia en cuanto a la construcción de los guiones. Bueno, a ver, yo no escribo el guión de Verdad Habana, pero sí te puedo decir que son totalmente diferentes, el lenguaje de la radio y el lenguaje de la televisión. Sí tengo la posibilidad de escribir para radio y televisión en diferentes espacios y desde la estructura ya es diferente. En la estructura, por ejemplo, en televisión tienes que tener presente el plano que se va a utilizar, la imagen, porque está la parte visual. Pero en radio es solamente la voz. Entonces también es importante en radio el apoyo de la música, que para mí la música es un personaje más dentro del dramatizado radial. Yo creo que podemos hasta afirmarlo, que es un personaje. Quizás en televisión hay muchos programas, por ejemplo, de entrevista, que la música no tiene ese protagonismo. Pero en el caso de la radio sí. La música apoya muchísimo la acción dramática, el sentimiento. Y el guionista debe tener en cuenta el trabajo de la música, del sonido y de los efectos, que no tiene nada que ver con la televisión, eso no se usa en televisión. Pero el sonido y el efecto puede ser una puerta, un carro, un cubierto en una mesa. Es decir, que ese sonido lo propones tú como guionista. Exacto. El guionista tiene que imaginarse no solo los diálogos de los personajes, sino qué música va a entrar,
si está comiendo, tienes que tener presente de que debe haber un efecto de cubiertos, un efecto de silla que se arrastra, mesa, porque no se ve. Entonces tienes que cerrar los ojos y que el oyente se imagine todo lo que está sucediendo, que está en la casa junto con el personaje. Quiero preguntarte desde el punto de vista técnico, ¿cómo logran desde la radio un género como la ciencia ficción? Es más bien una serie de ciencia ficción en La Habana, Cuba actual, que tiene que ver mucho con la psicología, la ciencia de la psicología, la hipnosis, por supuesto, con un basamento científico de esta especialidad. Tuvimos que investigar muchísimo, pero que da su vuelo a la fantasía, a la ciencia ficción. Siempre me ha llamado mucho la atención, la ciencia ficción es uno de los géneros que más consumo, es el policíaco. Y esto fue una idea que la escribí con Gillian Morfa, otra guionista de Radio Arte también. Presentamos el proyecto, se nos aprobó y bueno, ya tenemos escrita la primera temporada. Tenemos ya pensado hacer una segunda porque hay tela por donde cortar. Pero ahí tengo dos cosas que decirte. Primero, que reto tan grande, porque Sí. la ciencia ficción es muy visual. Y Necesitas de la Y visualidad. prácticamente no se ha tocado en el dramatizado radial. Supongo que no, exactamente, que no lo hayan tratado. Y lo otro sería que Papel en Blanco tiene aquí vamos a ser investigadores, tenemos una hipótesis muy especial sobre las escritoras mujeres y la ciencia ficción. Y yo creo que tú la estás probando hoy también. Sí, puede ser. Sobre la cantidad de mujeres que se sienten interesadas de escritoras sobre la ciencia ficción y que llega a la radio, de verdad que es increíble. Y ahora vamos a pasar de la ciencia ficción al policíaco, que fue tu primera novela larga en Sí. la radio. Mi primer proyecto largo está muy relacionada con el teatro, que es mi formación, y le tengo mucho cariño, que se llama La muerte se sienta en la última fila. Y bueno, está pronto a empezar también en etapa de producción. Me has comentado sobre el guión, pero a mí me interesaría conocer los puntos de vista técnicos de esta construcción del guión. ¿Cómo lo escribes? Porque además creo que el guión es la base de cualquier dramatizado en la radio, ¿no? Tiene que ver con el musicalizador, con el asesor. Cuéntame un poco de esta experiencia a la hora de enfrentar la construcción de un guión. Bueno, en cuanto a estructura, creo que te lo comentaba ya, no tiene nada que ver con un guión televisivo para programas de televisión, ni con un dramatizado de televisión, ni con el cine. Es una estructura solamente para la radio, donde el guionista tiene que marcar todo lo que sea sonido, todo lo que sea efecto, todo lo que sea diálogo, musicalización. Entonces tienes que pensar en muchas cosas y marcarlas, porque si no está en el guión, no sucede después. Entonces uno investiga del tema que vaya a abordar, se investiga muchísimo. Yo bebo también mucho de la vida cotidiana y me gusta reflejar cosas de la vida cotidiana, de personajes, ideas que veo en la calle, que conozco, historias, y entonces las reflejo así en el guión. Tú has pasado cursos de asesoría, de musicalización, de guión, y sin embargo no te interesa como tal ejercer esas profesiones. ¿Qué importancia le das a esa pluralidad de mirada que has ido adquiriendo? Te explico. No es que no me interese, es que no lo puedo hacer toda la vez. Pero sí he tenido siempre la premisa desde que comencé a trabajar en el medio, que pasar diversos cursos que de alguna manera se relacionen con el proceso creativo de una obra radial o televisiva, al guionista lo ayuda mucho. Te da un bagaje enorme, grandísimo. Si tú como guionista pasas un taller de musicalización, de sonido, de escritura, de dirección, de asesoría incluso para radio y televisión, ya tú conoces todas las especialidades y desde el guión puedes utilizar esos conocimientos para hacer un guión con mejores resultados, saber lo que es posible poner, lo que no, y entender un poquito el trabajo de todas las especialidades te da más conocimientos. Te sientes más seguro a la hora de afrontar un guión, un tema determinado, una novela, cualquier tipo de género dramatizado. Elaina, yo solo puedo agradecerte hoy Gracias que compartieras a ti la y magia al de equipo por la invitación. Yo de la encantada. radio. Y te esperamos muy pronto, ¿verdad? Muchos éxitos. Muchas gracias. Feliz, yo voy a seguir esa novela de ciencia ficción. Ya te contaré. Converso con un joven actor de radioarte. En el campo de la escena ha trabajado en obras de las agrupaciones Espacio Teatral Aldaba y Caballero Andante. Llega a nuestro programa
Harold González Nocedo. Tú desde hace un tiempo te desarrollas dentro de la radio. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en este medio. Cada grabación es diferente porque es un impacto y la radio te enseña, estás constantemente aprendiendo, incluso cuando ya crees que dominas algo, no lo dominas, siempre estás aprendiendo constantemente. Tú eres actor de formación. Sí. Y uno como público tiene la visión de que el actor se mueve entre la televisión, el cine, el teatro. ¿Cuál es la diferencia y cómo fue esa formación que lograste para entrar a la radio? Yo entro a la radio por un curso que da el Centro de Estudio de Radio y Televisión. Un curso de actuación radial precisamente que lo da Manuel Ramírez y Dairon Bejerano. Y luego de ese curso que fue unos meses empezamos con pruebas y tal, hasta que poco a poco comencé con mi primer dramatizado, luego vino el segundo, luego vino el tercero, el cuarto, y entonces ya te digo, es como... ¿Cuál fue el primer dramatizado que hiciste? ¿Una novela? No, la novela vino después. Lo primero que hice fue un papelito pequeño que era un vendedor de estos de la calle, de maní y esas cosas, pero ya luego caí con mi primer papel serio, que fue un antagónico en un ¿Qué piensa usted? Y lo recuerdo, y ya luego vino la novela. Pero para enterarnos un poco de los detalles de Radio Arte, ¿qué novela fue? Brisa y Terral es una novela todavía que está en producción, pero es Brisa y Terral. Eso fue, yo comencé con mis papeles chiquiticos y de buena primera ya me vi en una novela, ya me llamaron, me dijeron, mira, tienes este personaje, el personaje de Fernando, el joven Fernandito en Brisa y Terral, y recuerdo que yo me puse muy contento porque yo digo, esto es una novela. ¿Hay diferencias en cómo preparas un personaje para la radio y otro para el teatro? Mucha diferencia. La radio es sonido para ver. En la radio tú con tu voz tienes que dibujarle el personaje a cada persona que te escucha. El teatro es acción. El teatro tú te mueves, gesticulas, incluso en silencio. Si estás gesticulando ya estás dando un mensaje. En la radio no, en la radio tienes que hacerlo todo con la voz. Entonces, para ensayar tienes que buscar hasta los mismos matices, las mismas las pausas y la articulación. Son una serie de parámetros que no puedes violar, porque incluso siendo un tipo chabacano, un tipo delincuente y eso, no puedes hablar como sin atropellar, porque tiene que entenderse todo. Entonces es complicado. Hay un público asiduo que sigue la radio, los diferentes espacios y programas. Cuéntame un poco para ese público que no escucha radio o que tal vez se ha relacionado muy poco, vamos a enamorarlo con la programación que tiene Radio Arte. Nosotros hacemos ahí casos cerrados, son como si fuesen teleplay pero policíacos. Son como Tras la Huella pero en radio, y hacemos los unitarios que son ¿Qué piensa usted? En sintonía con la vida. Son diferentes, que viene siendo en la televisión como si fuese Cuando una mujer, que son bastante refrescantes y entonces llevan una enseñanza. Generalmente hacemos ese tipo de programa. También Radio Arte hace programación para niños. También yo no he tenido la suerte hasta el momento. No he tenido la suerte hasta ahora de trabajar en un programa para niños, pero bueno, me gustaría también. Además de actor de radio, sí, también eres de teatro. Pero yo quiero que me hables del teatro, de tus experiencias en las puestas en escena. El teatro yo pienso que es la casa de todo actor. Qué lindo eso que me dijiste. Es la casa de todo actor. Es ahí donde tú te sientes libre. El teatro es para ser libre. Ahí tú puedes manifestar, porque es acción. Es acción. Y tú puedes expresar lo que tú quieras a nivel de acción. Hay diferentes tipos de teatro. En el caso de Caballero Andante, que es el grupo mío de teatro, nosotros hacemos hasta un tipo de teatro que es muy espiritual, que es el teatro playback. Es un teatro completamente improvisatorio, donde el actor no viene ni siquiera con un guión. Los actores se paran en el escenario y ya está. Guardemos el mundo de tela y cartón. Vayan a sus casas. Buen viaje, señor. Dejen sus aplausos y sus risas amenas. Y un par de monedas para nuestra cena.
dónde sale el guión? Nos los dan las personas. Nosotros manifestamos en el escenario situaciones, pero también manifestamos sentimientos. Ah, no, pero ahora tú me has dejado a mí motivada. Porque- Cuéntame horario, lugar y día de la peña. A ver, la Peña de Caballero Andante de Teatro Playback es los primeros fines de semana de cada mes. Ahí en Teatro Aldaba a las 5 de la tarde. ¿Dónde queda Teatro Aldaba para que el público sepa? En 114 en Marianao. Me hablabas de Caballero Andante, Es pero correcto. ahora que me mencionas a Teatro Aldaba, también has colaborado con ellos. Por supuesto que sí. De hecho, la obra más reciente que tenemos de teatro convencional es Todas las mujeres del presidente, que es una obra de Diego Andrés Sotomora, un escritor costarricense, y tiene la dirección general de Irene Borges, la directora del grupo Teatro Aldaba. Irene la hemos tenido aquí en Papel en Ah, Blanco. precisamente. Un saludo Irene. para ella. Y la dirección también de Roberto Dávila, el director de Caballero Andante. Y bueno, la última vez que nos presentamos fue ahí en el Teatro América, que para mí fue, en cuanto a tema teatro, fue la experiencia más linda que me he llevado. Porque el Teatro América, ver el Teatro América lleno de gente, aplaudiendo y riéndose, porque es una obra de comedia. Y al principio uno sale con un poco de nervio, y ya uno entra en sintonía con el personaje y eso, pero al principio uno sale como un poco de nervio. Pero ver el resultado, la risa, ya después cuando tú ves la risa, eso como que te motiva, y esa es la magia del teatro. Vamos a hablar entonces de las redes. ¿Qué tú estás haciendo en YouTube? Yo tengo un canal de YouTube, Jarío Que Huerta, donde subía generalmente videos de humor. Actualmente me encuentro trabajando con una marca deportiva, donde hago entrevistas en la calle, conducción y demás. Pero es una conducción, para que el público se interese y vaya a tu canal, es un conductor desestructurado, transgresor, ¿no es verdad? No, es más, en escala lo que hago es como entrevistar personas en la calle, hacerles preguntas deportivas, retos, algo vivo, que traiga un poco de vidilla al cubano de a pie. Regresemos entonces a la radio. Vamos. Hemos podido testificar este recorrido entre teatro, radio. Ujú. ¿Qué no debe faltarle desde tu experiencia a un actor de radio? La concentración. Lo digo porque creo que a todos nos ha pasado que hemos llegado un día al estudio desconcentrado completamente. Y pase lo que pase, tengas el problema que tengas, cuando entras de la puerta del estudio hacia adentro, debes soltarlo y dejarlo todo afuera. Porque en la radio, cada mínimo detalle en la entonación de tu voz Se importa. percibe. Exactamente. Muchísimas gracias, Harold, Gracias por a ti, venir hoy. Lucy. Éxitos en tus estudios, Muchas que estás en el gracias. Centro de Estudios Radio y Televisión como locutor. Así que pronto te tendremos de nuevo por Papel en Blanco. Muchas gracias. Te de verdad. esperamos. Graduada de música en el nivel medio en la especialidad de clarinete y licenciada en historia, mi invitada se dedica al trabajo radial como directora de programas y locutora, especialmente en Radio Metropolitana. Recibo por primera vez a Flavia Valdés Smith. Cuéntame de ese salto entre la música y la radio. Bueno, te puedo decir que las dos manifestaciones artísticas tienen que ver. Así que no es tanto el salto como un poquitico más en este proceso de creación. Yo lo veo así. Pero sí, la música llegó un momento en que dije, tengo que seguir superándome. Y ahí viene la radio porque terminé los estudios superiores en la Universidad de La Habana. Al tener ese conocimiento, entonces una colega me dice, ven a Radio Metropolitana para que seas especialista de música. Comencé allí. Y entonces tenía un programa donde era colaboradora y allí comencé a hablar sobre música. Se llama Esta Mañana. Entendieron que tenía las condiciones desde el punto de vista de la voz para pasar el curso de locución. Por supuesto, condiciones iniciales. Todavía me faltaba la técnica, que esa la adquirí en el curso, ¿no? Y entonces, nada, ahí comencé el curso de locución y cuando estoy ahí, empieza uno que otros programas a practicar y entonces la radio entra más. Te has definido por la dirección.
Cuéntame qué características tiene la dirección para radio y tu visión también como creadora. Realmente ayudar a ese locutor a dirigirse a los diferentes espacios, entenderlo y poder llevar una obra, en este caso una obra radial, para que el oyente la escuche, llegó a ser en mi vida algo que no había encontrado incluso en la locución. Por eso es que yo llego a la dirección. Entendía que era la mejor manera de ayudar a ese locutor a crear un producto radial desde una visión de una persona, bueno, los jóvenes, para hacer un discurso diferente, siempre y cuando estuviera apoyado con todo lo que estaba creado, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer radio para todos y sobre todo para los jóvenes, para que la consuman, para que no sea solamente esa radio que ahora muchos dicen, bueno, la radio nada más la escuchan las personas de la tercera edad. No. Si es un director joven, bueno, yo puedo hacer radio para que también la escuchen los jóvenes. Y no tiene que ser necesariamente temas de jóvenes, pero sí tiene que ponerles impronta de la juventud para que Se identifiquen. prendan el dial y se interesen incluso por cualquier tema. Como directora, ¿qué buscas tú en un locutor? Bueno, yo necesito que el locutor sea, lo primero tiene que tener acervo cultural. Tiene que leer muchísimo porque es importante el conocimiento. Porque yo te doy un guión, pero tú tienes la libertad de ponerle lo que tú entiendes, respetando por supuesto el guión, pero tus conocimientos, y eso lo hace, como decimos, tiene que ser un discurso más coloquial, que el oyente diga, oye, tiene ese conocimiento, que bien como transmite. Y entonces, bueno, eso es realmente lo que yo le exijo al locutor. Cuéntame de otros que estás haciendo dentro de la productora de Radio Arte. Yo comencé allí en el curso de actuación radial. Llegué allí con Manuel Ramírez Heras, Dairon Bejerano y demás profesores a los cuales le estoy muy agradecida. Entendieron que las condiciones que tengo para la locución permitían yo pasar este curso. Y entonces, bueno, allí me desempeño como actriz radial. Ya, papá, no llores. ¿Qué le pasa a mi chiquitico que está tan llorón? Mira, tiene la boquita morada y está falta de aire. ¿Qué hago? Despiértalo, el niño está moradito. Toma, cárgalo tú. Voy a vestirme y vamos a llevarlo ahora mismo al pediátrico. Dale algo, Mayito, no deje que se ahogue. No sé qué hacer. Mayito, ¿qué pasa? Y he tenido una experiencia enriquecedora, la verdad, muy difícil. La actuación radial lleva mucho sacrificio, desdoblarse. Y Me interesa eso, sobre todo porque en ti debe haber algo muy complicado de hilvanar, que es la directora dirigiendo a la actriz. Y en el momento que te está dirigiendo otro director, sí. ¿cuál es la diferencia y cómo controlas eso? Bueno, los dramatizados son muy difíciles. Y entonces, aunque uno pase el curso de dirección, no se la sabe toda, porque son 8 meses y necesitas años para dominar todo lo que lleva la dirección. Entonces, yo estoy muy quieta, atenta a todo lo que me dice Manuel Ramírez Heras, que es nuestro director ahí en Radio Arte, bueno, de las producciones que he hecho, y lo capto todo. Ahora yo quiero contigo, mira, nos vamos a meter en un fuego cruzado. Cuando realizábamos este programa, nos costó un poco que los hacedores de la radio quieran venir a la televisión. Y yo quiero que tú me comentes de esa diferencia que hay entre los dos medios. Incluso ahorita me hablabas de la gestualidad. Sí. Y también que lo hacen únicos y sobre todo que discursan con el público que los escucha. Para mí, muchos me comentan, Flavia, ¿por qué no la televisión? Y te quedas siempre en la radio. Y le digo, bueno, en la radio puedo ser yo. Detrás del micrófono, la gestualidad, los movimientos, la manera en que yo logro un discurso es diferente a la televisión. Está sujeta a una postura, a determinadas características, como estoy ahora, que yo soy muy inquieta, músico al fin. Y entonces, por eso yo me quedo la radio, la radio ¿no? te permite esa libertad, Sí, en la me da cabina. libertad. No quiere decir que algún día no lo haga, pero si tú me das a escoger, yo me quedo en la radio. Además que me apasiona, que es un mundo que es algo
totalmente, es una aventura, Es todos que- los días. Es que es el mundo de la imaginación y Sí. ahí no hay límites, no hay fronteras, es infinito. Exactamente. Flavia, muchísimas gracias por venir hoy. Y no podemos No, gracias. despedirte sin agradecer al profe Dairon, que Sí. coordinó gran parte del tiempo de ustedes, de los invitados que vinieran, que nos los propuso. Y de verdad, muchísimas gracias, profe, que es una voz maravillosa dentro de la radio cubana. Así que te esperamos pronto. Sí, por supuesto, vamos a ver si traemos al profe Dairon. Ojalá que él Porque vea todos lo esto y mencionan, y pero a lo venga. mejor no saben qué tan importante es Dairon para todos, para la radio y para la televisión. Y para nosotros, sus estudiantes, mismo. de verdad. Así que te esperamos muy pronto. Éxitos. Aquí estaré. Gracias. Y con el saludo a los colegas de la radio cubana, yo me despido por hoy. Espero volver a encontrarte en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza.